El 7 de marzo de 1936, 19 batallones del ejército alemán y 13 grupos de artillería entran en Renania, una zona desmilitarizada en ese momento. Y esto desde el final del primer conflicto mundial. Así, la Alemania de Hitler transgrede abiertamente el Tratado de Versalles al cometer un acto hostil contra las potencias firmantes. Además, un aspecto a menudo olvidado pero importante es que la remilitarización de Renania expone a los países del Benelux y Francia a un posible ataque repentino del ejército alemán. Pero cuando la situación es tan clara y el derecho internacional está de su lado, ¿por qué Francia, que tenía la reputación de ser una potencia militar, simplemente no atacó a Alemania? Eso es lo que les propongo abordar hoy. La remilitarización de Renania el 7 de marzo de 1936 es una transgresión clara y asumida del derecho internacional, representado por el Tratado de Versalles y los acuerdos subsiguientes. Pero entonces, ¿por qué no pasó nada? ¿Por qué Francia, Gran Bretaña, Italia, Bélgica y Estados Unidos, los principales firmantes de estos acuerdos, no hicieron nada? Bueno, inicialmente Francia no quiere dejar hacer y busca apoyo internacional. Pero si has seguido los documentales previos, anticiparás la respuesta que muchos países occidentales le dan a Francia. Así, el Reino Unido decide rápidamente no hacer nada, y esto por 3 razones. La opinión pública del país tiene poco interés en el tema y es generalmente hostil a la idea de entrar en guerra contra Alemania, que desde su perspectiva solo está recuperando su propio territorio. Luego, desde un punto de vista práctico, el ejército británico simplemente no estaba capacitado para llevar a cabo una operación terrestre ofensiva de esta magnitud, al menos por sí solo, y por lo tanto dependería completamente del apoyo extranjero. Finalmente, los políticos que toman las decisiones del país no favorecen espontáneamente a Francia y buscan mantener un equilibrio de poder en la Europa continental. Y todo esto a un bajo costo. Por lo tanto, a pesar de los tratados y acuerdos de los cuales son cofirmantes, optan por una diplomacia llamada de apaciguamiento hacia una Alemania que sin embargo está ganando poder. Para Italia también es una decepción para Francia. A pesar de los frágiles acuerdos de Stresa en 1935, donde Francia, el Reino Unido e Italia se aseguraron apoyo militar mutuo. Frente al rearme alemán, estos se vuelven obsoletos el mismo año de su firma, cuando los británicos autorizan el rearme naval alemán. Mientras Italia ataca a Etiopía, violando totalmente el derecho internacional, aquí también ocurre lo mismo. Estos eventos alejan a Italia de Francia y el Reino Unido, aislando al país en la escena internacional y evitando que tenga un papel importante en esta crisis. Pero a Francia le quedan otras opciones, en particular Bélgica, que también está directamente afectada por la situación y cuya ayuda puede resultar valiosa. Pero el Reino de Bélgica, a pesar de estar consciente de la situación y del peligro que representa la remilitarización, teme ser arrastrado a una nueva guerra ofensiva. También se está recuperando penosamente del trauma de la Primera Guerra Mundial. Bélgica opta por la neutralidad y confía en la Sociedad de Naciones para resolver conflictos internacionales. Así, el reino considera que la Sociedad de Naciones debe decidir sanciones y coordinar una respuesta. En este contexto, Bélgica también insta a Francia a no intervenir sola. Por lo tanto, a Francia solo le queda una opción: los Estados Unidos de América. Pero hay poca esperanza en este sentido. Los Estados Unidos han expresado en varias ocasiones su apoyo a una postura diplomática aislacionista, y esto desde 1919. Por lo tanto, este asunto realmente no les interesa, lo que significa que simplemente no intervienen. Por lo tanto, Francia está objetivamente aislada diplomáticamente y debe enfrentarse sola a Alemania. Sin embargo, a pesar de esta situación, la reacción de Francia preocupa seriamente a Alemania, y en particular el mando del ejército, que en realidad no se considera capaz de enfrentar una respuesta armada de Francia. Pero entonces, ¿por qué Francia, incluso aislada diplomáticamente, no envió su ejército para resolver el asunto de una vez por todas? Bueno, la respuesta es algo sorprendente. El ejército francés de 1936 está en su punto más bajo, pagando años de desinterés. Esto resultó en recortes presupuestarios, reducción del servicio militar y posturas políticas bien intencionadas, por mucho que eran ingenuas, empujando al país al desarme. De manera poco conocida, el desarme del ejército francés comienza desde finales de los años 20, incluso antes de que Francia enfrentara graves dificultades económicas. Por ejemplo, entre 1925 y 1930, el ejército francés está perdiendo más del 10% de sus oficiales
y casi el 12% de su personal total debido a los salarios poco atractivos. En 1930 al ejército francés le faltan 7.000 oficiales y el servicio militar se reduce de 2 a 1 año, afectando la disponibilidad de personal. En cuanto al equipo, no es mejor. El ejército francés no conoce ninguna modernización importante hasta principios de los años 30, donde se inicia el primer movimiento de modernización, bajo el liderazgo del general Maxime Weygand, quien se encuentra al mando. Esto ocurrió pese al contexto económico adverso. Sin embargo, desde 1931, cuando la crisis económica de Estados Unidos llega a Francia, las capacidades financieras del país se desploman rápidamente. La precaria situación económica del país fuerza al gobierno a realizar considerables recortes y reducciones en los recursos asignados al ejército, acelerando su adelgazamiento. Por lo tanto, en solo 2 años, en 1933, el ejército francés ya no puede financiar adecuadamente las municiones necesarias para las operaciones militares que se le encomiendan en un contexto colonial. A pesar de los esfuerzos del general Weygand, que logra limitar un poco el daño, pero a costa de una ruptura casi definitiva con los principales responsables políticos de la época. El ejército está perdiendo gradualmente su poder y todo su entorno. Y sí, a menudo lo olvidamos, pero la reducción de fondos para el ejército significa menos pedidos para la industria bélica. Por efecto dominó, la industria militar francesa se ve forzada a reducir drásticamente su producción para evitar la bancarrota. Este punto es esencial para lo que sigue, ya que reactivar una industria capaz de producir los volúmenes requeridos para un conflicto de alta intensidad es largo y costoso, aunque la capacidad de acción del ejército francés dependa de ello. Este pensamiento político y sus restricciones presupuestarias afectan la doctrina del ejército francés, que por falta de recursos solo puede ser defensiva. El general Weygand realmente no se resigna, pero es reemplazado en 1935 por el general Maurice Gamelin, más sumiso a los políticos, alineándose con la doctrina defensiva impuesta. Por lo tanto, a principios de 1936, el ejército francés ya no está equipado en su doctrina, material, ni siquiera en su personal, para llevar a cabo cualquier ataque de gran envergadura. Mientras tanto, Alemania ha comenzado el movimiento contrario y se rearma desde 1922, primero en secreto, luego de forma mucho más masiva y abierta, a partir de 1932. ¿Pero qué pasa en 1936? ¿Podía el ejército francés, a pesar de esta situación, llevar a cabo el ataque por sí solo? Sorprendentemente, considerando el contexto escrito, el ejército francés aún es capaz de encargarse de los cerca de 30.000 soldados alemanes que entran en Renania desde el 7 de marzo, 1936. Entonces, ¿por qué Francia no ordenó a su ejército atacar? Hay varias razones para esto, pero la razón principal, militarmente, es que en la práctica el ejército francés de entonces era mucho más frágil de lo que aparentaba, debido al contexto mencionado hace un momento. De hecho, esta operación requería tener un ejército capaz de llevar a cabo operaciones ofensivas de gran envergadura, tanto rápidas en su fase inicial, como capaces de mantenerse a largo plazo, requiriendo un ejército diseñado para ello y una industria capaz de sostener la guerra. Pero imaginemos, a pesar de todo, que Francia tome la iniciativa de ir sola y que esta intervención no haga que Alemania se rinda. ¿Cómo podría haber sucedido esto? Inicialmente, el ejército debía ejecutar con éxito una ofensiva rápida para prevenir que los alemanes establecieran posiciones defensivas duraderas. Este primer punto requiere una preparación estratégica, táctica y material que en la práctica no se llevó a cabo. Y veremos por qué más adelante. De hecho, sin esto, la intervención francesa habría sido muy lenta, permitiendo la intervención del resto del ejército alemán. La última estaría en postura defensiva y probablemente habría contenido el contraataque francés, lo suficientemente largo para beneficiarse del rearme y del aislamiento diplomático francés. Aquí además sería visto como agresor al eludir la Sociedad de Naciones. Imaginemos que el comando del ejército francés preparó esta operación. Suponiendo esto, la primera fase probablemente se habría desarrollado bien para ella. Las divisiones francesas profesionales y hábiles habrían derrotado fácilmente a las tropas alemanas. Pero las cosas se habrían complicado después. Es importante recordar aquí que Francia no tenía entonces ninguna intención de marchar sobre Berlín. De hecho, no tenía las capacidades militares para hacerlo. Por lo tanto, la operación se habría limitado a Renania, con el ejército posiblemente posicionándose en las orillas del Rin y formando puentes en grandes ciudades como Colonia y Düsseldorf.
La primera fase, exitosa, habría dado una nueva misión al ejército francés: la ocupación y pacificación de Renania, cuya población le es francamente hostil en ese momento. Simultáneamente, el ejército alemán, inicialmente repelido, se habría concentrado ante el ejército francés. Por lo tanto, casi seguramente habría optado inicialmente por una postura defensiva, esperando el momento oportuno para beneficiarse de su rearme. Aunque este se ralentizó por la ocupación de Renania, al ejército francés le habría faltado casi todo para cumplir sus misiones. Además, se habría topado con un entorno hostil, mientras luchaba para establecerse, sin estar obligada a mantener el orden. Costoso y violento, posiblemente empeorando el aislamiento diplomático francés y la situación presupuestaria militar. Así, Francia habría experimentado una victoria inicial antes de quedar atrapada en una situación difícil de superar. Pero en la realidad, por absurdo que parezca, el ejército francés ni siquiera había preparado un plan de acción rápida en caso de que Alemania intentara remilitarizar la Renania. ¿Pero por qué? Bueno, la respuesta se encuentra tanto en el clima político francés como en su comando militar. Un punto clave, raramente mencionado pero esencial para comprender este asunto, es que en marzo de 1936 Francia está en pleno periodo electoral. Esta circunstancia restringe instantáneamente su habilidad de respuesta, particularmente en el marco político del momento. La República Francesa se encuentra en una situación política inestable, con posiciones que se radicalizan y polarizan progresivamente hacia la izquierda y derecha. También es importante entender aquí que la Francia de la época tenía un sistema político cuyo funcionamiento difiere del funcionamiento actual de Francia. La Quinta República, nuestra república actual, se fundamenta en un presidente y un gobierno fuertes, dejando frecuentemente al Parlamento en un rol secundario. La Francia de los años 30 funciona con un sistema inverso, donde el Parlamento se encuentra en el corazón de la toma de decisiones políticas. Este permite una representación proporcional y más precisa de las corrientes e ideas políticas del país, así representada en el Parlamento, dándole un poder significativo. Así, directamente del Parlamento, origen del gobierno en composición y legitimidad. En este sistema político, el presidente tiene un poder muy limitado. Por lo tanto, está en manos del presidente del Consejo de Ministros, también conocido como presidente del Consejo, quien coordina el gobierno. Sin embargo, la diversidad de corrientes e ideas políticas y su representación en el Parlamento imponen la formación de coaliciones para poder formar un gobierno que cuente con una mayoría. Uno de los efectos que esto ha tenido en Francia es que ha impulsado a muchos políticos a diluir sus propias ideas. Para poder contar con un número suficiente de partidos políticos, la necesidad resultante de encontrar constantemente un compromiso entre líneas políticas que no siempre son compatibles ha tendido a suavizar las decisiones políticas. Esto perjudica la habilidad de los gobiernos futuros para elegir políticas a largo plazo. Aún más grave, este sistema político es responsable de una increíble inestabilidad en Francia. Entre 1919 y 1940 hubo no menos de 44 gobiernos, es decir, más de 2 por año. Este hecho permite entender que durante los años 30 es casi imposible para Francia llevar a cabo una política exterior coherente. Las reformas y políticas que dan al país una dirección definida. Esta realidad impacta directamente en la capacidad de decisión del país. En marzo de 1936, incluso fuera de los periodos electorales, el sistema político impone el compromiso para cualquier decisión, lo que ralentiza la capacidad de reacción del país. Este escenario en plena campaña electoral hace improbable una decisión firme y rápida, especialmente porque no se anticipó. Pero a pesar de todo, una cosa podría haber motivado a la coalición gobernante a actuar. Es un plan militar claro, con objetivos definidos y consecuencias previstas. Al volverse un factor estabilizador y tranquilizador, el mando militar francés podía influir y orientar la decisión. ¿Cuál era la posición del general Gamelin, quien estaba a cargo de los ejércitos, sobre el tema? ¿Cuál fue la reacción del general Maurice Gamelin, jefe del ejército francés en ese momento, ante la remilitarización? ¿Lo tomaron por sorpresa los acontecimientos y qué opinaba al respecto? Bueno, su reacción, así como su posición, es a la vez coherente y algo sorprendente. Gamelin está convencido de que, dada la situación del ejército francés y la estrategia nacional, Renania debe seguir desmilitarizada.
En este sentido se expresa, por ejemplo, el 19 de febrero de 1936, poco más de 2 semanas antes de la remilitarización de Renania, durante una reunión de los jefes de Estado Mayor del Ejército. Declara que el territorio debe permanecer desmilitarizado al menos hasta 1940 o 1942 para que el ejército francés tenga tiempo de recuperarse. Lo sorprendente es que, después de este análisis tan relevante, solo se limita a señalar el problema. El general Gamelin no prepara ni organiza nada que pudiera prevenir una posible remilitarización. Y es aún más extraño que el proyecto de remilitarización de Renania ya se conocía desde hace varios meses. Y esto tanto del embajador francés en Berlín como de los servicios de inteligencia del ejército, quienes, ambos, han dado la alarma tanto a Gamelin como al gobierno francés. ¿Pero por qué? Bueno, está relacionado con dos cosas. Primero, el mando francés, según su información, consideró que la operación estaba planeada desde hace tiempo. No para marzo de 1936, sino más bien a partir de 1937. Así, tan solo un mes antes, en febrero de 1936, se hizo evidente que una operación era inminente. Todavía había tiempo para elaborar un plan, pero no será así, y esto por decisión personal del general Gamelin. Y por sorprendente que parezca, en realidad no se trata de una negligencia culpable. De hecho, como vimos recientemente, el personaje es un profesional reconocido e intelectualmente capaz. Así ilustra su buena comprensión de la situación y está convencido de que una intervención ofensiva de Francia por sí sola resultará en una derrota, 2 o 3 años después del inicio de la ofensiva. Así, Gamelin estima dos cosas. Por un lado, que el ejército francés no está en condiciones de llevar a cabo una operación ofensiva de gran envergadura, y como hemos visto, tiene razón objetiva para pensarlo. Por otro lado, considera que una ofensiva francesa que ocupe parte de Renania desataría una reacción en cadena, llevando a un nuevo gran conflicto. En resumen, teme con razón un nuevo estallido, al menos a nivel europeo, si no mundial. ¿Quién podría ser desfavorable para Francia si no cuenta con una forma sólida de apoyo internacional antes de la operación? Con este objetivo hará todo lo posible para disuadir a los responsables políticos de emprender cualquier operación militar en ausencia de apoyo diplomático. El historiador Max Schiavon considera que el general Gamelin probablemente exagera voluntariamente las cifras alemanas en sus informes a los responsables políticos. Los 30.000 hombres de la Wehrmacht que entran en Renania se convierten en 60.000, mientras afirman que ya hay más de 200.000 hombres de tropas auxiliares o camufladas en el lugar. Los servicios de inteligencia franceses saben que esta información es simplemente falsa, pero parece que este análisis nunca llegó al gobierno. Contrario a ofensivas, el general no ha planeado acciones rápidas. Por lo tanto, solo ganan tiempo mientras promueven un plan que no ayuda a resolver el problema. Esto solo enfría a un gobierno vacilante y debilitado por la cercanía de las elecciones. A pesar de esto, Albert Sarrault, presidente del Consejo, al principio favorecía una intervención. En este sentido, declaró al día siguiente de la remilitarización que no estamos dispuestos a dejar Estrasburgo bajo el fuego de los cañones alemanes. Pero el aislamiento diplomático francés, la complejidad y fragilidad de la política francesa de la época, así como las opiniones de Gamelin, enfriaron estos pocos ímpetus iniciales, forzando a los políticos a recurrir a la diplomacia para decidir sobre el asunto. Esta postura de espera, dejándolo todo a la diplomacia internacional, no da nada concreto y no hace retroceder al ejército alemán. El ejército de Europa ahora se enfrenta a una nueva realidad. El ejército francés y el ejército alemán se enfrentan de nuevo. Además, la desmilitarización de Renania otorgaba a Francia y Bélgica el beneficio de una zona de amortiguación, previniendo ataques sorpresa alemanes que no hubiéramos podido anticipar. Esta zona era una puerta abierta para Francia hacia el centro de Alemania y una vía principal para el ejército francés. Para posicionarse a lo largo del baluarte natural del Rin, su presencia permitía así en sí misma debilitar seriamente cualquier voluntad ofensiva alemana. Su ausencia, por otro lado, permite a Alemania preparar perfectamente su venganza, lo que hará con una dedicación y eficacia simplemente notables. Así, 4 años después, los tanques alemanes sorprenden a los aliados al emerger del bosque de las Ardenas en mayo de 1940, como se muestra en el documental en pantalla.